Con muchísima alegría les damos la bienvenida a nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Manuel Sánchez y tengo el gusto de presentar para ustedes la lección. Estamos ya en la lección número 11, estamos abordando los apóstoles y la ley. Qué importante para nosotros es entender que si Cristo no cambió la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos, y los apóstoles tampoco, que lo vamos a abordar de forma amplia a través del repaso, nosotros tampoco deberíamos demeritar la ley de Dios o los mandamientos. La introducción la hago a través de este texto en la Escritura, Romanos 3:31. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Como introducción, sean ustedes muy bienvenidos a nuestro repaso de la lección. Cual coche de alta velocidad ha corrido el trimestre. Ya nos encontramos en la lección número 11 y ahora abordaremos la ley y los apóstoles. Les damos la bienvenida, les invitamos para que continúen en la transmisión y nos acompañen. Y bueno, gratamente acompañado de dos grandes amigos que voy a permitir que ellos mismos se presenten. Mi nombre es Manuel Sánchez, les doy la más cordial de las bienvenidas. Bien, mi nombre es Ruth Eglaim Gutiérrez Camal. Vengo del estado de Chiapas, al sur de México. Tengo 21 años y estoy estudiando aquí mi tercer año de la licenciatura en educación preescolar. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Temich Escobedo. Estudio Ingeniería en Sistemas aquí en la universidad y soy originario de aquí, de Montemorelos. Muy bien, muchachos, bienvenidos. Les faltó decir si tenían novio o novia, si buscaban. Pero bueno, no quieren entrar en controversias. No, es broma. Bienvenidos, muchachos. Solamente para romper el hielo. Eso. Muchachos, lección 11. Así es. Los apóstoles y la ley. ¿Ustedes creen que tenemos elementos a través de las epístolas, a través de las cartas, a través del Nuevo Testamento en general? ¿Tendremos elementos para decir la ley no tiene vigencia? ¿O los 10 mandamientos ya no tienen vigencia? Se podría confundir a veces, porque pareciera que sí hay elementos que dicen, no, la ley ya se terminó desde que Jesús murió en la cruz. Pero no, en esta lección vamos a ver de que no es así, que siguen las leyes hasta nuestros tiempos. Muy bien, ¿qué les parece si oramos? No vamos a perder esa oportunidad de orar, aunque ya entramos luego en movimiento. Materia. Pero bueno, vamos a orar. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día y ahora que vamos a tener un pequeño repaso de la lección, te pedimos de que sea entendible y que nosotros mismos aprendamos acerca de esto. Todo esto te lo agradecemos tanto y pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Ruth, ¿qué te parece si abordamos el tema bíblico? Vamos a abordar dos pasajes, ¿te parece? Dos pasajes que en una lectura muy por encima y sacando solamente el texto, dan como una idea de que la ley no tiene vigencia. Pero vamos a ver en un contexto más amplio, a través de los textos que va a compartir Héctor, cómo estaríamos equivocados si lo tomamos así. Muy bien. Romanos 3:28 nos menciona: así, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Si yo leo solo ese versículo, tal vez puedo decir, ahí está, ¿ya ven? O sea, la ley. Pablo dice. Exactamente. Pablo dice que la ley no es importante porque yo tengo la justificación por la fe. Pero ¿qué diría el mismo apóstol Pablo en defensa de su misma epístola? Nos vamos entonces a Romanos 3:31, donde dice, luego deshacemos la ley por la fe, de ninguna manera, antes establecemos la ley. Fíjense qué interesante, ¿no? En la misma porción de la Escritura, Pablo, que es uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento, con amplia experiencia en la escritura del Nuevo Testamento, nos da elementos claros. Vamos a ver la toma 2. ¿Qué tal? En la toma 1 nos equivocamos, pero bueno, vamos a ver la toma 2. ¿Qué dice el otro versículo? Muy bien, Romanos 6:14. Así, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley. Fíjate que es muy común escuchar, estamos ahora bajo la gracia, donde el perdón de Dios me alcanza, por lo tanto yo ya no necesito guardar los mandamientos. Esa es una posición. Otra posición ha sido y dicen, bueno,
Los mandamientos ya fueron clavados en la cruz, la ley fue clavada, por lo tanto ya no es necesario. Otra versión también puede decir, bueno, 9 mandamientos tienen vigencia, solo el sábado no, porque era para los judíos, que ya lo estudiamos en lecciones anteriores. Pasadas. Pero bueno, ¿qué diría el mismo apóstol Pablo en defensa de sí mismo? En Romanos 6:15 dice, hace 2 preguntas. Dice, ¿pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, vuelvo a repetir. De Eso es lo que ninguna dice. manera. O sea, que la ley está vigente. Eso nos dice Pablo. ¿Qué otro? Sí, vas a decir algo, Ruth. Sí, me parece que lo que escribe Pablo es, en cierto sentido, un poco confuso, si no lo leemos bien. Si vamos con una idea y queremos encontrar evidencia de que la ley ya no tiene validez, la podremos encontrar, pero no estamos dando una interpretación correcta a lo que en realidad es. Ni estaríamos analizando un contexto más amplio, porque Exactamente. sería solamente un versículo Tomar- que lo sacamos. Muy bien. Y un texto fuera de contexto es puro pretexto. Exacto, Por ahí va, eso es. creo por ahí va ese dicho. Muy bien, entonces en cuanto a Pablo, ¿ustedes creen que Pablo dé evidencias bíblicas de la vigencia de la ley? Sí, pues aquí los versículos que estuvimos mencionando. Y hay más, la lección maneja Oh, más. sí. Solo nosotros tomamos 2 por cuestiones de tiempo. Entonces, sí lo reafirma, porque como menciona la lección, si no hubiera sido así, Pablo hubiera tenido información de primera mano. Ya lo sabemos. Claro. Y ya lo hubiera sabido. Y con tanto conocimiento que tenía, o sea, él tenía facilidad a todo eso, pero él siempre estuvo repitiendo que la ley aún está vigente, tiene validez. ¿Ok? ¿Qué opinan de Pedro? ¿Qué creen que hacía Pedro? Esta parte con Pedro me gusta porque en la otra sección es una alusión directa, en la sección de Pablo, pero en la lección de Pedro es una alusión en base al sentido común o a la razón. Ajá. O sea, y es algo también que nosotros debemos de acatar. Menciona la situación cuando él tiene la visión del manto de los animales puros o impuros, pero el punto que a mí me gustaría que resaltáramos, y les voy a pedir, ¿qué les parece si a uno le pido un texto y a otro le pido otro? De acuerdo. A ti, Héctor, te pido por favor, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, y a ti, Ruth, te pido por favor, Éxodo 19, 6. Perdón, otra vez. Te lo Pedro. repito, primera de Pedro 2.9. Es un texto muy conocido. 2:9. De hecho, ahorita van a decir, ay, ese me lo sé de memoria. Tal vez la cita no siempre nos acordamos de ella, pero el texto sí dices, ese yo me lo sé. Bueno, Ya, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que mostréis las virtudes de aquel que que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. cuando él dice esto, está haciendo referencia al pueblo de Dios. Y está diciendo que ese pueblo de Dios tiene ciertas características. Cuando nosotros lo ponemos en contraparte o lo ponemos frente al espejo, este texto con Éxodo 19, 6, ¿qué nos dice, Ruth? Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. ¿Y en qué contexto se escribe este último texto? Cuando llegaron al Sinaí. Cuando llegan al Sinaí y después de ahí, ¿qué iba a suceder? En el capítulo número 20, ¿qué viene a continuación? Las leyes. La ley, Los mandamientos. los mandamientos. Entonces, Pedro, en el momento en el que está haciendo esta analogía y dice, bueno, si nosotros somos real sacerdocio, nación santa, y estos mismos dichos se dijeron al pueblo de Israel, y que una vez que se instituyen como pueblo, salen de Egipto y se instituye la ley, pues significa que la ley sigue teniendo validez y que el apóstol Pedro pone en la balanza estos 2 elementos dando certeza de que la aún ley de sigue. Dios sigue vigente. De otra manera, lo hubiera dicho el mismo Pedro, porque con un liderazgo como él lo manifestaba en la iglesia primitiva, pues entonces él hubiera sabido, ¿no? De hecho, aquí la lección menciona que fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. De los primeros también De los menciona la primeros. lección. Líder también. Bastante, si no, imagínense cómo se levantó con qué fortaleza espiritual y conducido por Dios, lo registra el libro de Hechos, capítulo 2, con aquel sermón tan magistral, pues él tenía ese liderazgo tremendo. Muchachos, ¿qué elementos podemos encontrar con Juan? Ay, Juan. El Juan, discípulo más. El discípulo, también lo maneja la lección. Exacto. ¿Qué encontramos con Juan?
porque Juan es muy claro y Juan en sus epístolas, en sus cartas, en el Evangelio, en el Apocalipsis, habla acerca de la obediencia de la ley y habla acerca de el ejemplo de Jesús que obedeció y que en eso manifestaba el amor y que nosotros también debemos de hacerlo. Ibas a decir algo, Ruth. Que Juan, aparte de ser el discípulo amado o apreciado por Jesús, él en todo demuestra un lenguaje del amor y hace ver que ahora sí que la ley está vigente y que por amor tenemos nosotros que seguir observándola. Me gustó mucho esa parte. No, de hecho fue muy, muy interesante. Vamos a ver un detalle, fíjense bien. Quiero leerles algo textual que viene aquí. Dice, Juan entendió, estoy leyendo el tercer párrafo, dice, Juan entendió que el amor había sido siempre la esencia de la ley. Una persona no puede afirmar que guarda la ley si no tiene una relación amante con Dios y con otras personas. Entonces, ¿cómo Juan llega y dice, a ver, antes de que se pongan a discutir si la ley tiene vigencia, si no tiene vigencia, si esto, si... la esencia de cumplir la ley es el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Cómo nosotros ahora, en este tiempo, muchachos, en un entorno académico como el nuestro, podemos hacer patente, vigente, que la ley tiene vigencia, pero con el estandarte del amor? ¿Cómo lo haríamos? No sé, a mí se me ocurre una palabra bien sencilla, servicio. Servicio. Abnegado. Claro, aquí es el lema, ¿no? Y bueno, aprovechamos para que en este inter le demos el agradecimiento al profesor Castillo, que nos permite hacer las grabaciones aquí en la sala de juntas de rectoría. Y bueno, pues transmitimos desde la Universidad de Montemorelos con mucho gusto. Y después de este paréntesis, volvamos. Entonces, ¿cómo el servicio abnegado impulsados por el amor, nos invita para que nosotros adoremos a Dios y nos invita también para amar a nuestro prójimo? Y esto es la esencia, el punto central que Juan da a la ley. Fíjense nada más, muchachos, qué ejemplos prácticos aquí de amor fraterno, de servicio abnegado, de atención, pueden redundar en un guardar la ley, no como el puro hecho de guardarla, sino como una consecuencia del amor. Por ejemplo, ir al sábado en la iglesia, ¿no? ¿Con qué actitud me presento yo en la iglesia? Voy, saludo, les digo buenos días, hermanos, feliz sábado. Oye, qué gusto estar aquí. O llego y me siento y digo, oye, aquel que está allá, hoy me cae mal. ¿Cómo es el ir a la iglesia y cómo manifestar ese amor? Es como un agradecimiento hacia Dios. De toda la semana que estuvo Él contigo, te apoyó en lo que hiciste, vas a la iglesia con ese deseo de darle gracias porque sigues todavía vivo, sigues bien, o sea, por todo eso. Y cuando llegas con una actitud positiva donde tú, al reflejar eso con las otras personas, que se contagia entre todos. Tú vas con una persona que está medio triste y todo, y te ve a ti feliz, te ve, no sé, con otra cara. Así vas con esa persona y esa persona a otra, y se hace una cadena entre todos. Y es que si ustedes se fijan, muchachos, hay muchos motivos para estar triste, muchísimos. Pero hay un motivo que sobrepasa a todos ellos y que nos hace cambiar o que nos debería de hacer cambiar nuestra actitud, y es el amor tan grande que manifestó Dios por nosotros y cómo nosotros nos volcamos hacia Él en amor, como corresponderle por lo que Él ha hecho por nosotros. Muchachos, ¿qué creen? El reloj ya está titilando por allá y ya nos está diciendo 8. Tienen que ir al corte, así es de que vamos a mandar a un corte. Les invitamos allá en casa para que nos sigan a través de la página electrónica escuelasabaticauniversitaria.org. Encontrarán algunos otros elementos que enriquezcan su estudio. Y mientras en casita les quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinaban los demás discípulos acerca de la vigencia de la ley? Así es de que los esperamos con esta respuesta y nos vemos en unos momentitos. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir.
porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida Y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia. Ha terminado nuestra pausa y nos encontramos juntos aquí de nuevo, haciendo el repaso de la lección. Y pues en casita les lanzamos una pregunta que también analizamos aquí. ¿Alguno de los discípulos, de los apóstoles, tuvo información adicional como para cambiar la ley? ¿O la ley tiene vigencia? Y nosotros aquí nos quedamos. Hicimos un diálogo antes de entrar a la grabación, que se puso muy bueno, pero ahora se va a poner mejor al tener las cámaras. Muchachos, ¿qué opinan ustedes, pues? ¿Algún discípulo tenía información adicional como para decir la ley ya no tiene vigencia? No, ninguno. No, vimos dos en el corte anterior. Así es. Ajá. Y ahorita vamos con otros dos. Bueno, ¿vimos dos o vimos tres? Fueron Vimos tres, tres, ¿no? fueron Vimos tres. Pablo, Pedro vimos y Juan. Pedro y Juan. Y Exacto. ahora nos queda Santiago Y y Judas. Que un detalle interesante, pero bueno, yo siempre hablo. Platíquenme ustedes, a ver. Muy bien. Según estudiosos, mencionan que Santiago y Judas, de lo que nos da la historia bíblica también, eran hermanos de Jesús. Pero no el Judas malo. el No, Judas no bueno. Judas Iscariote, Judas bueno, el cual escribe ese mismo libro que lleva su nombre, igual Santiago. Y ellos igual hacen hincapié en que la ley aún tiene validez. Incluso Santiago menciona así de forma tajante que la fe sin obras es muerta. Exactamente. Y entonces las obras tienen que ver con la obediencia, con la consecuencia de hacerlo. Fíjense que es importante. Si esta premisa de que Judas y Santiago son hermanos de Jesús es así como se cree, pues ellos también, si hubiera Jesús hecho algún cambio, ellos hubieran tenido esa información. Los primeros en saber. Los primerísimos en saber. Entonces, muchachos, ¿nosotros ahora tendríamos elementos como para afirmar que la ley no tiene vigencia? ¿O tendríamos elementos para afirmar que la ley tiene vigencia? Yo creo que está muy claro y nos viene explicando que sí, la ley todavía tiene vigencia. Y no hay por qué buscarle, ahora sí que 6 pies al gato. Ni 6 ni 3. No, ni 3 ni Porque 8. tiene 4, ¿no? Exacto. Fíjense que la premisa es muy clara. Lo vimos en lecciones anteriores de este trimestre. Jesús no cambió la ley. No vino a cambiar ni a abrogar, sino a cumplir. Los apóstoles o los discípulos tampoco vinieron a cambiar, A compartirla, ¿no? sino ellos vinieron a compartirla. Entonces nosotros, ¿por qué tendríamos que tomar esa postura de decir, ahora estamos bajo el manto de la gracia, ya no es necesaria la ley? ¿Qué peligro estamos corriendo si nos vamos a ese extremo? Pero también debemos de cuidar que la salvación jamás, No viene por la ley. será por obedecer la ley. Ni el un extremo ni el otro es bueno, es saludable. Tendríamos que ser claros. Qué Sí. difícil es mantenernos en el centro, porque ahora sí que ideas que vienen o algunas presiones que se llegan a venir, nos hace que empecemos a distorsionarnos y que nuestra barca se vaya más para la derecha, más para la izquierda. Pero yo siempre he creído que si uno mantiene la mirada fija en Cristo, siguiendo y teniendo una vida en comunión con Él, entonces irse a la derecha o irse a la izquierda no estará dentro de las posibilidades. Ni de la intención. Exactamente. Porque tú estás viendo a Jesús y dices, yo sigo este derrotero y lo voy tras él. No es fácil, de hecho, estar en el centro, porque más en este tiempo, donde somos atacados de distintos lados, mantenernos cerca de Dios es difícil, pero no imposible. ¿Y saben cuál es otro detalle de nuestro tiempo? Que es muy fácil decir que las cosas ahora son relativas. O darle cierto rango a los mandamientos, como, bueno, si quebrantas el séptimo, pues no es tanto, pero si quebrantas el cuarto, Ay, uy, sí. o no, si quebrantas el 2.
Y yo creo que, como dice Santiago, ¿no? En el repaso de la lección o en el material de la lección, dice muy claro, ¿no? O sea, si quebrantas uno es como si quebrantaras todos. Todas por igual. Porque no hay de que este sí, este no, aquel... O sea, son los 10 igual de importantes porque manifiestan tu relación con Dios y tu relación con tu prójimo o el amor que tendrías hacia ellos. Muchachos, fíjense que aquí estamos viendo que la lección es clara. Los apóstoles fueron muy claros y a través de la lección dicen, la ley tiene vigencia, no cambió. Y si ellos hubieran tenido más información, la hubieran transmitido y nosotros ahora en este tiempo ya la tendríamos. Jesús no lo hizo, los apóstoles no lo hicieron, no lo hagamos nosotros. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con esta información de que la ley tiene vigencia? ¿De qué me sirve a mí en pleno siglo XXI? Sirve para compartirla. ¿Para compartirla? A los demás. Primero, nosotros vivirla, ya que la estamos viviendo, compartirla hacia los demás, para que ellos también la vivan y ellos también la compartan a los demás. Lo importante de una testificación, pero la testificación no como un acto externo solamente, sino de un reflejo de lo que yo vivo. Porque yo no puedo llevarle a alguien más lo que no tengo, ¿no? Imagínate, Exacto. Oye, conviértete, y de pronto me ve haciendo, poniendo, quitando, va a decir, oye, no, pues qué onda, ¿no? Como que le quitamos nosotros mismos con nuestro testimonio validez a las palabras que nosotros decimos, o como otras personas piensan, ¿no? Dice, oye, es que tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Y entonces, bueno, la ley tiene vigencia y nosotros tenemos 3 elementos importantes. 1, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Que todavía sigue vigente. Que la ley tiene vigencia. Muy Eso bien. está. Perdón. No, sí, que eso es lo que está claro y lo que estamos recalcando en todo este trimestre con la lección. El saber que sigue y seguirá hasta que Cristo venga. Perfecto, eso es lo que yo tengo que saber. ¿Qué es lo que yo tengo que sentir? Que la vivo. Que la vives. Muy bien. Vivirla, o sea, que la ley tiene vigencia y eso repercuta en mi vida diaria y permanente. Y ahora les pregunto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tenemos que compartirla. Fíjate, O ayudar, por meter otra palabra que no sea compartir, ayudar a la demás gente a comprenderla, a vivirla como la vivo yo, que tengan esa experiencia. Claro, y que tú la compartes, la vives, la tienen los demás, la enseñas y en ese momento se reafirma en ti. Pero sí tendremos que hacer ese recuento completo. No es por la ley por la cual yo me salvo. Y esto sí me gusta repetirlo en cada repaso, porque no debemos de caer en ese extremo, sino la ley es una bendición para nosotros, una salvaguarda. Y fíjense que hace unos días me pasó a mí algo que quiero compartirlos. Iba en un coche, en una carretera, en una autopista, y generalmente uno en la autopista dice, pues es autopista, y sube un poquito la velocidad. Y entonces, por si fuera poco, tomé una pendiente y el coche pues imprimió mayor velocidad. Pero para ese hecho adrede, ¿no? Cuando yo paso, por ahí había un federal de caminos. Y entonces yo le digo a mi hermana, Paloma, le digo, oye Paloma, creo que el federal va a venir detrás de mí, porque yo vi el tacómetro un poquito alto, 125 kilómetros por hora. Y entonces, pues ya él viene detrás de mí. Y entonces me detiene y me pregunta muy cortés cómo se llama, esto, a dónde va. Y entonces me dice, presente sus documentos. Y yo saco, me pide la tarjeta de circulación y me dice mi hermana, no, yo no tengo coche, era el coche de mi mamá. Y me dice, traemos una copia. Y yo digo, ¿cómo que una copia de la tarjeta de circulación? Y entonces yo saco mi licencia y me doy cuenta en ese momento que tenía días de estar vencida. Y dije, ay, ¿por qué no lo? Bueno, se la mostré. Y me dice, venga, por favor, quiero mostrarle el radar. Y en ese momento me dice la velocidad a la que iba y que, pues, lógicamente era exceso de velocidad. Y me dice, ¿a dónde va? Ya le explico a dónde voy. Dice, ¿a qué se dedica? Y luego la pena, ¿no? La vergüenza de decirle, estudio teología. Porque, pues, había sobrepasado el límite de velocidad. No era mucho, pero sobrepasaba la norma. Entonces la norma me acusaba, la ley me acusaba y decía, eres culpable. Y entonces cuando ya le digo, no, pues estudio teología en tal lugar, en la Universidad de Montemorelos, en Nuevo León. Dice, ¿qué anda haciendo acá? No, pues vamos a tal lado. Dice, mire, me enseña el artículo que sancionaba mi exceso de velocidad. Y entonces ahí me decía, ¿cuántos días de salario
eran de multa y todo eso. Entonces yo cuando veo todo eso y digo, y me dice él, la multa no sería para aniquilarlo a usted. La multa es en protección para que usted no vuelva a subir su límite de velocidad y no se ponga en riesgo ni ponga en riesgo a los demás. Y en ese momento, muchachos, ¡clic!, me hizo clic, parte de la lección. Por eso es tan importante la vigencia de los mandamientos y por eso Satanás ha tenido un ataque tan completo y tan artero en decir los mandamientos ya no tienen vigencia, porque si él logra tumbar los mandamientos, estaría tumbando la esencia, sí, la fortaleza moral del poderío y del dominio de Dios. ¿Y los perjudicados quiénes somos? Nosotros. Después de eso, ya me dice el Federal de Caminos, dice, no te preocupes, no voy a hacer la infracción, porque me imagino que nunca manejas así. Le dije, no, realmente no, y parece hecho adrede, pasa, y ahí estaba. Y le dije, pero ¿sabe una cosa? No puedo irme sin antes orar por usted y decirle que lo que usted ha hecho conmigo, demostrar una misericordia y no hacer la infracción, es precisamente lo que Dios hace con nosotros todos los días de nuestra vida. La ley nos indica dónde hemos fallado y esa nos condena. Pero Jesús vino a entregar su vida por nosotros y nos dio misericordia. Y a pesar de que el mandamiento dice, eres culpable, Jesús dice, no te voy a levantar la infracción. Avanza, pero cuídate para que no vuelvas a incurrir en esta dificultad. Y al final me acuerdo que le dije al Federal de Caminos, donde quiera que esté, busque una iglesia adventista del séptimo día. Le dije, pero no todos los hermanos, solamente yo, tienen el espíritu de Schumacher. Le dije, así que no se mortifique. Los demás no van a manejar de esa manera. Muchachos, ahí tuve un claro ejemplo de lo que es la ley, el beneficio para mí y la vigencia tan importante. Pero también pudimos ver a través de ese ejemplo la gracia tan grande que el Señor nos da. Muchachos, unas palabras finales, el reloj avanza rapidísimo. Ya, terminando. ¿Cómo Carmen? pasa el tiempo cuando uno se divierte, no? Sí, así es. ¿Alguna conclusión, muchachos, de este repaso, la lección número 11, los apóstoles y la ley? Ajá, pues hablando de la ley, sabemos de que ¿quién puso la ley? Dios. Dios es un ser perfecto y si lo puso de esa forma es para nuestro beneficio. Entonces no podemos cambiar algo que Dios estableció, como nosotros como personas. Y yo creo que eso sería como que énfasis de lo que estuvimos leyendo esta vez. Un poco resumido. Si Dios no lo cambia, nosotros tampoco tenemos si el Dios derecho no lo de cambia, cambiarlo. nosotros. El derecho Ruth. en el poder. Pues sí, es técnicamente eso. Hay que obedecer por amor, no como una carga. Exacto. Qué malo soy, ¿no? Nosotros lo decimos y luego te digo a ti Y ya está todo, dicho, ¿no? claro. Que malos somos contigo. Ruth, muchachos, amigos, un gusto haber estado con ustedes en este repaso. Les invitamos para que nos sigan, vean nuestra página electrónica, escuelasabaticauniversitaria.org, y agradecemos su permanencia. Y no se pierdan, estamos a punto de terminar este trimestre. Sigan las transmisiones. Muchas gracias.